Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolage en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha convocado a los principales líderes europeos a una cumbre urgente en París con el objetivo de definir una respuesta propia ante el aparente inicio de las negociaciones de paz en Ucrania entre Estados Unidos y Rusia. La Unión Europea insiste en que se ve desplazada de la negociación, por lo tanto, el objetivo de la cumbre es evitar que el destino de Ucrania se decida sin su participación. La reunión programada para los próximos días ya cuenta con la confirmación de líderes como el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente del gobierno de España Pedro Sánchez y el primer ministro británico Keir Starmer. De igual manera, en el Elíseo confían en que más mandatarios se sumen a la cita, que tendrá como tema central el futuro de Ucrania y el papel de Europa en su reconstrucción política y económica. Bueno, a mí me gustaría recordarles alguna cosilla. Cuando empezó la guerra de Ucrania, cuando se produce la invasión por parte del agresor Putin, ¿recuerdan ustedes la reacción de la Unión Europea? ¿Recuerdan ustedes a Borrell saliendo a decir que iban a aplicar unas sanciones enormes a Rusia? Por ejemplo, ¿no le iban a dejar participar en Eurovisión? ¿Recuerdan ustedes el escándalo que se desató a raíz de aquellas palabras? ¿Recuerdan que ha pasado desde entonces 13 o 14, ya no sé cuántas van, rondas de sanciones a Rusia que nos decían que iban a poner a Putin de rodillas? Pues de rodillas no sé, pero partiéndose la caja de risa está desde entonces, porque parece que ninguna de esas sanciones ha logrado colapsar la economía rusa, y vamos para 3 años. Y no lo ha logrado colapsar porque, como ya hemos informado por activa y por pasiva, pues resulta que hay ciertas cosas que están excluidas de esas sanciones. Por ejemplo, la compra de gas. Se le puede comprar gas a Rusia. De hecho, Francia, Bélgica, España le están comprando gas a Rusia como si no hubiera un mañana, ayudándole a financiar el esfuerzo bélico contra Ucrania. Pero es que luego hay otras cosas que se supone no se le pueden comprar a Rusia, pero no se le pueden comprar de forma directa. Pero lo que se está produciendo es triangulaciones. Rusia le vende a Turquía o a India, y luego Turquía o India nos lo vende a nosotros. O Rusia se lo vende a China, que a su vez se lo vende a no sé quién, que nos lo vende a nosotros. Es decir, al final, todas esas sanciones son mentira. Y llevamos 3 años. Pero les recuerdo más cosas. ¿Recuerdan ustedes a Alemania la ayuda militar al principio a Ucrania? ¿Recuerdan cómo después de mucho resistirse a enviar ayuda militar a Ucrania, el gobierno alemán aprobó la entrega de 25.000 cascos para los soldados? ¿Recuerdan ustedes aquella vergüenza? Bueno, esa misma Unión Europea, que realmente ha estado confiando en que Estados Unidos fuera la que ayudara, que realmente nunca se ha sabido de qué lado estaba, si del de Ucrania o del de Rusia, porque si estás del lado de Ucrania no se entiende muy bien que le estés dando dinero a cascoporro a Putin para que compre material militar. Esa misma Unión Europea que ha estado cerdeando, que ha sido incapaz de plantear un objetivo serio para Ucrania, pues ahora quiere reunirse a iniciativa de Macron para decidir qué hacer. Hombre, menos mal, 3 años después va a decidir qué hacer. ¿Se dan ustedes cuenta de el mensaje que todo esto lanza? Llega Trump a la Casa Blanca y en menos de un mes ya tiene en marcha lo que él quiere hacer. Tiene un plan y lo ejecuta. Podrá gustar más, podrá gustar menos, pero quiere que se acabe una guerra que está costando cientos de miles de vidas de ucranianos. Bueno, y frente a eso, la misma Unión Europea, que no ha hecho nada en 3 años con Biden, que no ha sido capaz de poner un plan, que no ha sido capaz de dar una solución para que Ucrania gane la guerra, y que ha permitido que Ucrania se vaya desangrando poquito a poquito. Esa misma Unión Europea ahora de repente se pone a ver qué hace qué plan hace.
Es ridículo todo. Tenemos una serie de líderes que no son líderes. Tenemos a una serie de sujetos que da la sensación de que algunos de ellos pues simplemente ponen la mano para llevarse algo, otros que les molan las dictaduras externas y luego otros cuantos que son unos perfectos desgarramantas que no saben ni lo que quieren. Eso sí, se apuntan a la moda existente en cada momento. Tenemos una Unión Europea que está colapsando. Y está colapsando por lo que decía Vance en su discurso del otro día. Por cierto, si no lo han escuchado, escúchenlo. Maravilloso. Increíble. Además, un discurso sin una sola nota. El tío es un orador de primera y las cosas que dijo, el fondo del discurso, pero también la forma, fueron extraordinarios. Y por cierto, si pueden, vean el especial que hizo don Julio Ariza en el Toro TV el sábado. Búsquenlo en el canal de YouTube de El Toro TV, que seguro que está ahí, porque creo que fue un excelente programa de análisis sobre ese discurso de Vance que ha sido explosivo. Trump sabe lo que quiere, la Unión Europea hace mucho tiempo que no. Y como Vance decía en el discurso, la Unión Europea no sabe ni qué es lo que quiere defender. La Unión Europea, que se supone que era algo para impulsar la democracia, la prosperidad, la libertad, pues ahora se dedica a anular elecciones en países europeos cuando no le gusta el resultado, a tratar de hacer mediante regulaciones o leyes directas cada vez más pobre a Europa y a socavar los pilares de la democracia, como por ejemplo la libertad de expresión. Es decir, la Unión Europea se ha convertido en lo contrario de lo que era. Es una cosa espectacular. Y el otro día salían los totos de turno a decir: Dios mío, Vance ataca a Europa. No, queridos. Cada vez que se criticaba a Puigdemont, a Pujol, salían los golfos, los ladrones separatistas catalanes a decir que es que se ataca a Cataluña. No, os atacamos a vosotros, ladrones, corruptos, porque sois delincuentes, no a Cataluña. A los que atacáis a Cataluña sois vosotros. Bueno, pues a los líderes europeos se les puede decir exactamente lo mismo hoy. Ante eso de que Vance ataca a Europa, no, os atacamos a vosotros, a los líderes europeos corruptos, que estáis transformando Europa en una autocracia, que estáis haciendo que entremos en una senda de decrecimiento. En vez de tratar de hacernos a los europeos cada vez más ricos, nos estáis haciendo cada vez más pobres y encima cada vez menos libres, porque atacáis todas las libertades, lo reguláis todo y machacáis a todo el mundo. Vance puso un ejemplo pavoroso en su discurso, que es un ejemplo real. En Escocia, si tú estás en tu casa y resulta que tu casa está a menos de 200 metros de un centro donde se practican abortos, como se te ocurra abrir la ventana y ponerte a rezar de forma ostensible en tu casa, pero que se te vea desde la calle, resulta que es un delito. Y dices, leches, o sea, no puedo ni rezar en mi casa porque estoy en desacuerdo con el aborto. Pero, ¿qué es esto? No, porque es que coacciona usted a las mujeres que van allí. ¿Se dan ustedes cuenta de qué barbaridades están pasando en Europa? Bueno, pues Vance lo puso de manifiesto. Señaló con el dedito a todos los que estaban ahí en esa conferencia y a todos los que pudieran escuchar. Europa se ha convertido en un problema por sí misma, porque Europa ya no está defendiendo los valores por los cuales se pudo ganar la Guerra Fría, que son la prosperidad económica y la democracia. Europa ahora es todo lo contrario, con lo cual, pues bueno, se va a reunir Macron y ¿qué van a decidir? ¿Hacer un ejército europeo, como ha pedido Zelensky? Bueno, ya le ha contestado Ursula von der Leyen a través de su mayordomo en Polonia. Ya saben ustedes que el gobierno polaco es un gobierno títere de la Unión Europea, y el ministro de Defensa polaco ya ha dicho que no, que lo de hacer un ejército europeo, que no, que eso no va a suceder. O sea, eso no le debe de gustar a Ursula. Entonces, ¿qué va a proponer Macron? Que gastemos mucho más en defensa. Bueno, eso está bien, sí. Pero ¿para qué? ¿Para defender qué? Porque desde luego si me piden a mí que me gaste más en defensa para que luego la élite de la Unión Europea haga una alianza con China que está dirigida por un partido comunista genocida y criminal, pues oiga, no, yo prefiero no poner dinero de defensa para ayudar a China, ¿eh?
Vamos, ni de coña. Aclárenme, ¿qué queremos defender? Como decía Vance. ¿Queremos defender la democracia y la libertad? Bueno, pues empecemos a defenderla. Y entonces me pide usted dinero para aquí montar una defensa europea para tratar de defender la democracia y la libertad. Pero si lo que va usted a defender es que nos aliemos con partidos comunistas genocidas, pues mire, no quiero. Bueno, el caso. Europa va a dejar patente que ha llegado el invierno de su desconcierto, que no tienen ni puñetera idea de cómo responder a la avalancha de acciones de Trump y que pues van a tratar de salvar la cara. Trump va a aceptar que Europa participe en las conversaciones de paz entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Pues ya se lo adelanto, no. Más que nada porque Trump no quiere que se las saboteen una panda de desgarramantas como la que en estos momentos gobierna Europa. Igual que Trump, pues tampoco va a perder tiempo en otras cuestiones. Por ejemplo, en el tema de Oriente Medio, donde el gobierno Biden tuvo con Israel la misma actitud que la Unión Europea con Ucrania. Sí, te apoyamos mucho, pero luego que si te envío, que si no te envío la ayuda, que si te mando unos cascos para soldados, que si un día digo una cosa, otro día digo la contraria. Les recuerdo a todos ustedes que Macron, el que acaba de convocar esta reunión, hace nada también estaba pidiendo conversaciones de paz con Putin, ¿eh? Que aquí parece que se nos olvida todo. Aquí parece que es que Trump llega y dice, Dios mío, ha roto un consenso y va a hablar con Putin de la paz. Oiga, que lo ha hecho Macron hace 3 días. Pero si lo hace Macron está bien, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué va a hacer ahora Macron? Pues no lo sé. Luego en el siguiente bloque informativo les hablaremos de la enésima humillación de Trump a todos estos desgarramantas europeos, porque participar no les va a dejar participar. Pero además ha tenido con ellos un gesto para, como diciendo, en fin, niños, a ver, ¿qué queréis merendar esta tarde? Y les ha mandado un cuestionario para que lo rellenen de cara a las conversaciones de paz. Luego hablaremos del cuestionario. Pero les decía que Trump está actuando con Israel pues de la misma manera que para la paz en Ucrania. Pues sin medias tintas y con las ideas muy claritas y dejando de lado todos los cerdeos de la administración americana anterior. Por ejemplo, ha desbloqueado la entrega de armamento avanzado a Israel que Biden tenía bloqueada. Escuchen. Continuamos con la información contándoles que una cantidad indeterminada de bombas de 900 kilos de peso llegaron este sábado por la noche a Israel procedentes de Estados Unidos, según informó el Ministerio de Defensa israelí. Los proyectiles habían sido retenidos por el gobierno del expresidente Joe Biden, pero Donald Trump ha desbloqueado el envío al regresar a la Casa Blanca. Las bombas MK-84 llegaron en barco al puerto de Ashdod, a unos 40 kilómetros del sur de Tel Aviv. Después se cargaron en docenas de camiones y se transportaron a las bases aéreas israelíes, según especifica el mismo comunicado. Por otro lado, este domingo el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se reunió en Jerusalén con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y destacó que todos los rehenes deben volver a casa de inmediato. Bueno, ayer Marco Rubio, pues sin ningún tipo de ambigüedad, expresó el apoyo de Estados Unidos, y en concreto de la administración Trump, a Israel. Además lo hizo en una locución donde respaldó las medidas que Israel quiera tomar con Irán, donde advirtió de que Irán es un peligro y que no se puede consentir que tenga armas nucleares. Recalcó que Israel es un Estado que busca la paz, pero que evidentemente si le atacan tiene derecho a defenderse, y acabó su elocución diciendo que ojalá hubiera muchos más Israeles en el mundo, porque el mundo sería muchísimo más seguro y muchísimo más libre. Vamos, qué lejos de la retórica ambigua del gobierno Biden.
que lejos de la retórica antisemita de tantos gobiernos europeos, incluido el del infame Pedro Sánchez, vamos, que no dejó ni el más mínimo resquicio a la duda Marco Rubio de que lo que haga Israel contará con el respaldo de Estados Unidos. Y como una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos, hablar es gratis, pero luego los hechos, en fin, pues resulta que con los hechos lo está demostrando. El gobierno Biden había aprobado la entrega de bombas ultra avanzadas a Israel, bombas con una capacidad destructiva tremenda. Bueno, pues lo había aprobado, pero las tenía retenidas porque ¿qué? Tenían demasiada capacidad destructiva. Bueno, pues ha llegado Trump a la Casa Blanca y ha desbloqueado la entrega y ya han empezado a llegar a Israel, lo cual refuerza militarmente a Israel frente a sus vecinos y en particular Irán. Eso es pasar de las musas al teatro. Eso es pasar de las palabras a los hechos. Israel tiene ahora un aliado sin ambigüedades, sin fisuras, en Estados Unidos. Y por tanto Israel tiene mano libre para gestionar las cosas desde las negociaciones de paz con Hamas hasta las relaciones con Irán. Y ojo a un detalle que no es menor, que no es baladí. El hecho de que Trump haya elegido a Arabia Saudí como escenario para las conversaciones de paz entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos no es algo hecho al azar. Arabia Saudí es un aliado de Estados Unidos. Arabia Saudí estaba en el proceso, a través de los acuerdos de Abraham, de normalizar toda relación con Israel. Y uno de los objetivos de los ataques de Hamas, del pogromo de Hamas del 7 de octubre, era precisamente boicotear esa paz que estaba empezando a abrirse camino gracias precisamente a los esfuerzos de Donald Trump en su legislatura anterior. Vamos, se quería boicotear el acercamiento entre Arabia Saudí e Israel que ya se había iniciado. El hecho de que Trump elija a Arabia Saudí como escenario para las conversaciones de paz entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos tiene su carga simbólica. Lo que está diciendo Estados Unidos es: este es un aliado fiable en la región, igual que lo está diciendo de Israel. Así que esperemos que haya un desbloqueo de los acuerdos de Abraham, de ese deshielo entre Israel y determinados países árabes, pues dentro de no mucho. Y todo esto, toda esta hiperactividad de Trump, todo este cumplir lo que prometió en campaña, fíjense qué cosa tan revolucionaria. Todo esto de volver a llevar el sentido común a la Casa Blanca, de acabar con el robo generalizado, porque los progres otra cosa no, pero roban hasta los enchufes de las paredes, pues está teniendo sus efectos. Por primera vez en 20 años, las encuestas muestran que hay más estadounidenses optimistas que pesimistas con respecto al futuro. Escuchen. En Estados Unidos se empieza a sentir el efecto Trump a casi un mes de su llegada a la Casa Blanca. Tras 2 décadas negativas, ya hay más optimismo que pesimismo en el rumbo del país. Según una encuesta, el 47% de los estadounidenses tiene una visión positiva con el rumbo del país, por un 46% que señala lo opuesto. Este sondeo muestra que las medidas iniciales impulsadas por Trump están surtiendo efecto entre la sociedad. Conscientes de los problemas en los que estaba inmerso el país, los estadounidenses están viendo cómo las promesas del presidente durante la campaña no eran solo palabras y está cumpliendo con lo anunciado. Bueno, pues a ustedes les parecerá que está una noticia menor, pero de menor no tiene nada. En eso, en lo que acabamos de escuchar, en el hecho de que por primera vez en 20 años los estadounidenses encaren con más optimismo que pesimismo su futuro, en eso radica el secreto de todo. Yo les invito a ustedes a mirar hacia atrás. ¿Se dan ustedes cuenta de cómo toda esta élite progre de Occidente nos ha metido en una situación donde todo es una basura, donde somos culpables de todo? El planeta, si hay un huracán, la culpa la tienes tú por haber chupado de una botella de
plástico con una pajita de plástico. Si resulta que vienen aquí una serie de señores en avalancha a violar a mujeres occidentales, la culpa la tenemos nosotros porque, claro, hace 2 siglos éramos muy colonialistas y el mundo se está acabando, el planeta se va a deshacer y aquí todos tenemos que aceptar ser más pobres. ¿Se dan ustedes cuenta de la mierda de vida en que nos han metido estos canallas? ¿Se dan ustedes cuenta de que cómo nos han tratado de que interioricemos de que somos culpables de todas las desgracias del mundo, de las nuestras y de las demás, y de que además tenemos que aceptar el castigo de ser cada día más pobres, de que nuestros hijos no puedan encontrar un piso donde poder vivir, porque ya es difícil hasta encontrar habitación en pisos patera? ¿Se dan ustedes cuenta de hasta qué punto han convertido en siniestra, en negra, en deprimente la vida en Occidente? A esta gente hay que echarla a hornazos. Hay que echarla a patadas de voto. Y lo recalco, patadas de voto. No estoy pidiendo violencias contra nadie. Pero eso sí, cuando echemos el voto en la urna tiene que ser con rabia. Pues ya está bien. Tenemos derecho a vivir con la máxima alegría posible. Tenemos derecho a mirar al futuro y a decir, jolín, lo que nos espera es, pues como corresponde por el desarrollo tecnológico, que cada vez seamos más ricos, más prósperos, más felices, más libres. Pues en lugar de eso no, cada vez más pobres, cada vez más menos libres, cada vez más oprimidos, cada vez más machacados, cada vez puedes decir menos cosas. Que se vayan todos al guano ya de una puñetera vez. Yo quiero en Europa lo mismo que está pasando en Estados Unidos, que la gente por fin ha recuperado la esperanza en el futuro. Caramba, nosotros los europeos también tenemos derecho, pero tenemos que deshacernos de toda esta purria que nos gobierna. No estamos condenados por ningún pecado a tener que ser cada vez más pobres y más cabreados. Oiga, no. Yo quiero ser cada vez más rico y además cada vez estar más contento y disfrutar cada vez más de la vida, porque me da la real gana. Eso es lo que tenemos todos el derecho a querer. Por cierto, la Constitución americana lo dice muy bien. Todos los ciudadanos tienen derecho a la vida, la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Oiga, pues yo quiero exactamente eso para Europa. Bueno, y mientras tanto, pues aquí en España dirán ustedes, oiga, ¿ha hablado poco usted de España hasta ahora, en esta primera hora de informativo? Pues miren, ¿qué quieren que les diga? El mundo está cambiando y España, pues lo queramos o no, somos una casillita del tablero de ajedrez y no precisamente de las más importantes gracias a la sucesión de gobernantes corruptos, incapaces, ineptos que hemos tenido, que han hecho que España pues cada vez pinte menos en el concierto internacional. Ustedes miran a Vance, miran a Trump, luego miran al otro lado a Sánchez y dices, Dios mío, pero ¿qué hemos hecho para merecer esto? ¿Qué hemos hecho para tener a este sujeto autocrático, chulo, prepotente y que pues realmente tampoco sabe hablar de nada y cuando habla de algo es para mentir? Bueno, lo que pasa en el mundo influye en España. Pero bueno, en España también tenemos peculiaridades que habrá que comentar, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la peculiaridad de que mientras que a Trump le ovacionan en todos los sitios a los que está yendo, aquí ya ningún ministro del gobierno puede salir a la calle sin que le abucheen. Escuchen. En España, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, recibió una monumental pitada en Las Palmas, ciudad en la que se jugó la final de la Copa del Rey de baloncesto. En el momento en el que se anunció por megafonía la presencia del ministro del Gobierno de España, Torres se llevó los abucheos de la inmensa mayoría del pabellón. Torres fue uno de los encargados de dar el trofeo de campeón a Unicaja, que consiguió su tercera Copa del Rey de baloncesto tras derrotar al Real Madrid en la final. Pues trae la pitada hoy OK Diario. No es solo el ministro Torres. O sea, Sánchez no puede ir a ninguna parte. Torres no puede ir a ninguna parte. ¿Es normal eso?
Pues no es normal. Un gobierno con ese descrédito, con ese desapego hacia la gente, no es un gobierno viable. Sánchez no está en condiciones ya de vender ningún crecepelo a ningún español porque nadie se lo compra. Todas las encuestas lo están diciendo claramente, que Sánchez pues va a lograr a duras penas no despeñarse, es decir, Sánchez pues va a perder votos con respecto a las elecciones anteriores y no se va a despeñar simplemente porque quien se está despeñando son todos sus socios y Sánchez está atrapando el voto, parte del voto que a los otros se les escapa, para atenuar su propia caída. Pero vamos, el costalazo de la actual coalición de gobierno va a ser monumental, cuando se celebren las elecciones. Sánchez es un señor cercado por la corrupción, Sánchez es un incompetente, Sánchez es un don nadie en la arena internacional. Inicialmente Macron ni le había invitado a su reunión para ver qué hacen con Ucrania. Entonces protestó Sánchez y al final, bueno, venga, pues vente. Pero vamos, Sánchez es un cero a la izquierda en todos sitios. Porque todo el mundo sabe que Sánchez, pues lo único que le importa es su interés. Con lo cual su opinión pues no sirve para absolutamente nada, porque sabes que se la puedes comprar en cualquier momento. Sánchez no va a defender los intereses de España en ningún foro. Sánchez ni siquiera va a defender los intereses de Europa en ningún foro. Sánchez hará lo que más le convenga a Sánchez, con lo cual pues la gente que tiene algo que decir se reúne, decide y luego le dicen: Sánchez, haz esto. Y dice: bueno, ¿y qué hay de lo mío? Y dice: bueno, pues para ti esto. Y ya está. No es para nada interesante la opinión de alguien que está en venta. Y tenemos al gobierno cada vez más asediado por los casos judiciales, y uno de los que más es este Ángel Víctor Torres, que luego encima tiene el cuajo de ir a entregar un premio de la final de la Copa del Rey de baloncesto. Pues claro, se llevó la pitada que él se merece y que Sánchez se merece a su través. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente de trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz lunes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este lunes en Gaceta.es estamos muy pendientes de esa cumbre que ha convocado el presidente francés Emmanuel Macron para coordinar la respuesta europea a las negociaciones que se están produciendo entre Donald Trump y Vladimir Putin para terminar con la guerra en Ucrania, sobre todo después de las declaraciones de J.D. Vance en la conferencia de Múnich de este fin de semana. Además, hoy analizamos el gasto en electricidad que hace la Moncloa de manera anual, que es casi superior a los 2 millones de euros. Como siempre, recomiendo las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts.